El pádel es un deporte que cada año está ganando más adeptos. Pese a ser un deporte joven, se está convirtiendo en uno de los más practicados en países como España, México o Argentina. Siendo así, ¿por qué no es un deporte que podamos disfrutar en los Juegos Olímpicos? ¿Será deporte olímpico en los Juegos de París del 2024? Mi nombre es Pablo Ordorica y en este vídeo voy a hablaros del origen y la historia del pádel. Quédate y te lo cuento. El origen del pádel, al contrario de lo que mucha gente piensa, lo encontramos en Acapulco, en México. Allí, en el año 79, Enrique Corcuera, un exitoso empresario local, se vio obligado a construir unas paredes de hormigón que rodeaban uno de los patios de su casa. Y es que allí la abundante vegetación de la zona comenzaba a adentrarse en el terreno de su finca. Corcuera, que era aficionado y practicaba tenis, instaló una red en medio de la pista y comenzó a jugar con unas pequeñas palas de madera conocidas por aquel entonces como pádel tenis. A partir de ese momento comenzó a jugar en la pista con sus amigos más cercanos, a un deporte completamente nuevo, que se parecía al tenis pero en el que podías aprovechar las paredes que rodeaban la pista. Unos años después, en 1974, uno de los amigos de Enrique que acostumbraba a jugar con él, hizo las maletas rumbo a Marbella, en España, donde solía veranear todos los años. Durante sus vacaciones decidió construir un par de pistas de pádel tenis en un club que solía frecuentar. Tras insistir mucho a los dueños del club, él mismo se hizo cargo de las obras y corrió con todos los gastos. Eran unas pistas más avanzadas y perfeccionadas que la original, y gracias a las cuales la historia del pádel comenzaba así a dar sus primeros pasos. El deporte rápidamente causó furor. Llamaba la atención de todo el mundo que pasaba por delante. Todo el mundo quería probar el pádel, pero como estamos en España ya no se llamaría nunca más pádel escrito de su forma original, sino que se españolizaría y comenzaría a llamarse y a escribirse pádel como lo conocemos hoy en día. En muy poco tiempo cosechó éxitos, y grandes figuras del tenis de la época como Manolo Santana comenzaron a practicarlo en su tiempo libre, llegando incluso a organizar sus propios torneos y expandir este deporte por toda la Costa del Sol, donde cada vez más clubs comenzaron a construir sus propias pistas. En el 75, un grupo de argentinos que probaron el pádel en España decidieron importar este nuevo y entretenido deporte a su país ante el éxito que estaba teniendo en España. Allí, en Argentina, es donde el pádel gana un peso sin precedentes, convirtiéndose en el segundo deporte más practicado por detrás del fútbol. Paralelamente, en España sigue expandiéndose por diferentes provincias como Andalucía, Madrid, Barcelona e incluso llega a comunidades del norte como Galicia o el País Vasco. Hoy en día es prácticamente imposible saber cuántas pistas hay repartidas por la península, ya que en los últimos años se ha incrementado notablemente la construcción de las mismas. Fue en 1991 cuando se constituye de forma oficial la Federación Internacional de Pádel, con Julio Alegría Artach como presidente de la misma. Él mismo fue el encargado de crear el circuito internacional y de redactar junto a su equipo el reglamento oficial del pádel. En 1993 se da un paso muy importante para el futuro de este deporte. El Consejo Superior de Deporte reconoce el pádel como modalidad deportiva. Ese mismo año se celebran por primera vez los Campeonatos Internacionales de España, que cuentan con la presencia de los mejores jugadores del mundo de aquella época. El deporte no para de crecer y popularizarse. Rápidamente se extiende a mediados de los 90 a otros países de América como Brasil, Uruguay o Chile. Del mismo modo ocurre en Europa, donde países como Francia, Alemania o Inglaterra comienzan a construir sus pistas sin parar. El número de federaciones de pádel y por tanto de federados no para de incrementarse año tras año. Una señal muy positiva de cara al presente y al futuro de este deporte. En el 2005 se dio un paso más cuando el Padel Pro Tour comenzó el circuito internacional de torneos que duró hasta el 2013. Ese año entró en escena World Padel Tour para profesionalizar este deporte definitivamente y quedarse con todo el negocio. Entonces, si es un deporte tan practicado, seguido y exitoso, ¿por qué no podemos disfrutarlo en unos Juegos Olímpicos? Vamos a ver los requisitos para ello, pero antes voy a pedirte que si te está gustando el vídeo me eches una mano suscribiéndote al canal y activando la campanita para enterarte cuando suba un nuevo vídeo. Vamos al lío. Para que un deporte sea olímpico debe cumplir 4 requisitos fundamentales. En primer lugar, debe contar con una federación internacional aprobada por el Comité Olímpico, que se ajuste a su código ético y que se encargue de establecer las normas internacionales, organizar campeonatos y encargarse en este caso del pádel a nivel internacional.
El segundo requisito es cumplir el Código Mundial Antidopaje para evitar que los jugadores tomen sustancias ilegales, y que en caso de no cumplir con este código sean sancionados por ello. El tercero consiste en que no sea un deporte de propulsión a motor. Y por último, debe ser un deporte practicado en muchos países. Debe practicarse en un mínimo de 75 países y 4 continentes en el caso de los hombres, mientras que en el caso de las mujeres debe practicarse en 40 países y 3 continentes. ¿Crees que cumple el pádel con estos requisitos que indica la Carta Olímpica? El pádel cumple con los primeros apartados, contando con una Federación Internacional de Pádel que organiza torneos y promueve el deporte internacionalmente. Además, existe un circuito profesional, el World Padel Tour, que también contribuye al crecimiento del deporte y donde se pueden ver a los mejores jugadores del mundo competir. Sin embargo, aunque el pádel se practica cada vez más fuera de España y de Argentina, hay que tener en cuenta que estamos hablando de un deporte que es muy joven en comparación con otras disciplinas. Es decir, debe seguir creciendo tal y como lo está haciendo si quiere aspirar a ser un deporte olímpico en el futuro. También debemos tener en cuenta que en los Juegos Olímpicos hay un número limitado de disciplinas, y hay algunos deportes que son fijos en todas las ediciones, por lo que las posibilidades cada vez se limitan más. Según la normativa actual, un deporte debe ser olímpico al menos 7 años antes de formar parte de sus primeros juegos. Su expansión está siendo vertiginosa. El boom que ha experimentado el pádel en los últimos años, convirtiéndose en un deporte muy practicado en otros países europeos como Suecia, Francia o Italia, son algunos de los puntos fuertes para creer que el pádel finalmente pueda acabar convirtiéndose en un deporte olímpico. Sin duda, un primer paso para que el pádel sea olímpico es que formará parte de los Juegos Europeos que se van a celebrar en Cracovia, en Polonia, en el 2023. Un hecho que hace creer en las posibilidades de que el pádel pueda estar presente en los Juegos Olímpicos de París en el 2024, pese a todo lo que hemos comentado. ¿Tú qué crees que pasará? ¿Veremos al pádel en los Juegos de París? Os leo en comentarios. Espero que os haya gustado el vídeo. Si así ha sido y aún no lo habéis hecho, os invito a suscribiros al canal, activar la campanita y darle cañita al like. Nos vemos pronto, amigos.